Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de noticias, chismes y todo lo relacionado con el fascinante mundo de la televisión y el cine. Hoy venimos cargados con una noticia que ha puesto a temblar las redes sociales y ha desatado un sinfín de especulaciones. Preparaos porque vamos a desvelar un secreto, y no uno cualquiera. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y un supuesto secreto de Can Yaman que ha salido a la luz, nada menos que en la mismísima revista Vogue. Sí, lo habéis oído bien, Vogue. Así que si os pica la curiosidad, si sois fans de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, o simplemente os encanta estar al tanto de las últimas novedades del universo celebrity, quedaos conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, no os olvidéis de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que traemos por aquí. Venga, un segundito que ahora empezamos con lo bueno. Pues bien, la cosa empieza con una entrevista que Demet Özdemir concedió recientemente a la prestigiosa revista Vogue, una entrevista que, como era de esperar, ha sido analizada al milímetro por todos sus seguidores y por la prensa del corazón. Y es que cada palabra que sale de la boca de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas a nivel internacional, siempre genera un revuelo impresionante. Pero esta vez, la cosa ha ido un paso más allá. Durante la conversación con los periodistas de Vogue se le preguntó, de forma muy sutil, sobre su relación con Can Yaman, su compañero de reparto en la exitosa serie Erkenci, y sobre todo, sobre esos rumores que siempre les han acompañado. Y ahí es donde, según muchos, Demet dejó caer una pista, una pequeña revelación que podría ser la clave de muchos de los misterios que rodean a esta pareja. Es importante recordar que la química entre Demet y Can en Erkenci fue tan palpable, tan explosiva, que era imposible para el público no enamorarse de ellos, tanto en la ficción como, se especulaba, en la vida real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor. Y aunque ambos actores en su momento siempre mantuvieron una postura prudente, negando públicamente una relación sentimental más allá de la amistad y el compañerismo profesional, los fans seguían buscando pruebas, señales, detalles que confirmaran sus sospechas. Y parece que ahora Demet Özdemir, en esta entrevista para Vogue, habría dado una de esas señales que tanto se esperaban. ¿Y cuál es ese secreto que ha desvelado? Bueno, la periodista, de forma muy astuta, le preguntó a Demet sobre la intensidad de la conexión que compartía con Can, y si esa conexión había trascendido la pantalla. La respuesta de Demet, según las interpretaciones más extendidas, fue un poco ambigua pero, a la vez, muy reveladora. Se dice que Demet, con una sonrisa enigmática, habría afirmado algo así como que con Can, las cosas nunca fueron simplemente trabajo. Esta frase aparentemente sencilla, ha sido suficiente para que las redes sociales estallen. Las cosas nunca fueron simplemente trabajo. Imaginad. Eso para muchos es la confirmación definitiva de que entre ellos hubo algo más que una amistad. Pensadlo bien. Cuando un actor o una actriz dice que con un compañero de reparto la relación nunca fue simplemente trabajo, ¿qué nos está queriendo decir? Nos está diciendo que hubo una complicidad especial, una conexión emocional que iba más allá de memorizar guiones y actuar escenas. Nos está diciendo que había sentimientos, que había admiración, quizás incluso un cariño profundo que se escapaba de los límites de la interpretación. Y en el caso de Demet y Can, cuya química ya era legendaria, esta declaración cobra aún más fuerza. La entrevista de Demet Özdemir en Vogue no es solo una entrevista de moda, es un evento mediático. Vogue es una plataforma global, y lo que allí se dice tiene un eco potentísimo. Así que cuando Demet elige estas palabras para hablar de Can Yaman, sabemos que no son palabras al azar. Son palabras medidas, calculadas que buscan, quizás, aclarar un poco el panorama o simplemente dar un guiño cómplice a todos aquellos que han seguido su historia con tanta atención. Además, este tipo de declaraciones añaden una capa de intriga fascinante. Nos hacen pensar en todo lo que pudo haber pasado detrás de las cámaras. ¿Se enamoraron? ¿Tuvieron un romance secreto? ¿Por qué nunca lo confirmaron oficialmente? Todas estas preguntas que han rondado en la cabeza de los fans durante años, ahora parecen tener una respuesta más clara, aunque todavía velada. El hecho de que Demet elija la revista Vogue para hacer esta sutil revelación le da un toque de sofisticación y misterio. No es un comunicado oficial, no es una entrevista directa para un programa de cotilleos, es una pincelada en un contexto más elegante, dejando que la interpretación fluya.
Y es que la relación de Demet y Can ha sido uno de los temas más candentes en el panorama de las celebridades turcas. Desde el principio, se rumoreaba que su relación en la vida real era tan intensa como en la pantalla. Había fotos, habladurías, rumores que los situaban juntos en múltiples ocasiones. Pero ellos, con una maestría digna de admirar, siempre mantuvieron una distancia, alimentando la especulación sin dar jamás una confirmación rotunda. Y ahora, Demet en Vogue parece decirnos, bueno, sí, hubo algo más que trabajo. Esta declaración también podría interpretarse de varias maneras. Quizás simplemente Demet quería honrar la importancia de esa experiencia profesional y la profunda amistad que forjó con Can. Quizás quería decir que la intensidad de su trabajo juntos creó un vínculo inquebrantable, una conexión que la hizo crecer como actriz. Pero, sinceramente, ¿quién se cree eso de nunca fue simplemente trabajo, si no hay una pizca de romanticismo o al menos una atracción muy fuerte detrás? El lenguaje corporal, el tono de voz, la expresión en su rostro mientras lo decía, todo eso es lo que alimentaría la interpretación de algo más. Y aunque no tengamos la transcripción exacta de cómo lo dijo, la forma en que ha sido recogido por los medios y los fans sugiere una cierta picardía, una especie de complicidad. Lo fascinante de esta situación es cómo los medios y los fans convierten una simple frase en un evento de proporciones épicas. Y es que en el mundo del espectáculo, las pequeñas pistas son oro puro. Cada palabra, cada mirada, cada silencio, se analiza a la perfección en busca de significado. Y la frase de Demet en Vogue ha sido precisamente eso, una mina de oro para la especulación y la alegría de los fans que esperaban esta confirmación, aunque fuera de manera indirecta. Además, es importante considerar el momento de esta revelación. Demet Özdemir está en un momento muy dulce de su carrera, con proyectos internacionales y una popularidad que no para de crecer. Can Yaman, por su parte, también está triunfando en el extranjero con proyectos en Italia y una legión de fans en todo el mundo. Que Demet hable de su conexión con él ahora, en un medio tan prestigioso, podría tener varias intenciones. Quizás sea un guiño nostálgico, quizás una forma de agradecer la influencia que Can tuvo en su carrera y en su vida, o quizás simplemente una manera de mantener viva la chispa de esa historia que tantos seguidores conquistó. Y aquí viene la parte más interesante, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman? Hasta el momento de grabar este vídeo, no ha habido una respuesta directa de Can a esta declaración de Demet. Y eso también es parte del juego. El silencio de Can ante las palabras de Demet solo aumenta el misterio y la expectación. ¿Aprobó él esta declaración? ¿Se rió al escucharla? ¿Estará pensando en cómo responder o en si debe responder? O quizás simplemente está enfocado en sus propios proyectos y no le da mayor importancia a los rumores que siguen girando en torno a su pasado. Sin embargo, el hecho de que Demet se haya atrevido a decir esto públicamente en un medio como Vogue, nos hace pensar que la conexión que compartieron fue sin duda algo especial. Este tipo de situaciones nos recuerdan por qué amamos tanto el mundo del espectáculo. Esa mezcla de glamour, de misterio, de romance que nos atrapa y nos hace soñar. Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y es natural que los fans sigan buscando esa magia fuera de la pantalla. La declaración de Demet en Vogue es, en cierto modo, un regalo para esos fans, una pequeña confirmación de que la historia que tanto amaron tenía una base sólida, una conexión que iba más allá de la ficción. Así que, para resumir, la aclamada actriz turca Demet Özdemir ha concedido una entrevista a la revista Vogue, donde, al ser preguntada sobre su relación con su compañero de reparto Can Yaman, habría revelado, de forma sutil pero muy sugerente, que con Can, las cosas nunca fueron simplemente trabajo. Esta frase ha encendido las redes sociales, avivando las teorías de que entre ellos existió algo más que una amistad durante el rodaje de Erkencikus. Aunque no hay confirmación oficial ni respuesta de Can Yaman hasta el momento, la declaración de Demet en un medio de la talla de Vogue le ha dado un peso considerable y ha sido interpretada por la mayoría como una indirecta confirmación de un romance o, al menos, de una conexión muy profunda que trascendió la pantalla. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy con este jugoso secreto desvelado por Demet Özdemir en Vogue. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que Demet estaba confirmando un romance? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones.
Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayéndoos las noticias más candentes del mundo del espectáculo, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal y activad esa campanita para no perderos nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. ¡Chao!